el Padre para volver a creer. Este tema se llama hablaba lo que ¿qué? Lo que no entendía. Présteme mucha atención. Hace muchos años que empezó la pandemia me ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Hay momentos donde yo quiero grabar una enseñanza y todo se pone en contra. No sé si a usted alguna le ha pasado que usted quiere hacer algo y como que todo te comienza a salir mal, ¿no? Hay días donde yo salgo a manejar, cojo los semáforos en verde, el tráfico me ayuda, llego rápido de un lugar a otro. Esta semana me ocurrió algo. Venía yo para la iglesia, todo era demorado, trancón por todo lado. Por allá había un camión que estaba dando una vuelta y todos los carros parados. Hay momentos donde todo como que se pone complejo. No sé si a usted le pasa o solo me pasa a mí, donde las cosas fáciles se van poniendo difíciles. Y en pandemia me ocurrió con dos enseñanzas en particular esta situación. La primera, me fui a grabar a una finca. Yo estaba en una finca por allá volado de la pandemia y yo iba a grabar de noche y yo no tenía el micrófono que aísla el sonido externo. Entonces yo estaba grabando directamente desde el celular y eso se oye todo. Y yo ya iba terminando la prédica y como estábamos en una finca de noche, enfrente habían unas vacas. Las benditas vacas, toda la prédica en silencio y al final se agarraban a hacer bulla. Entonces cuando las vacas mugían, comenzaban a bramar. Claro, se escuchaba en toda la prédica y yo seguía adelante con la prédica. Y lo más curioso es que yo paraba, decía, bueno, voy a hacerle el corte aquí y automáticamente el celular se borraba la prédica. Y entonces yo no me doy por vencido con facilidad, entonces volvía, ahí está Diego y está Marcela y etcétera. Ellos saben, yo volví a empezar la prédica. ¿Sabe cuántas veces grabé la prédica? 4. Hasta que por fin logré terminarla. Las vacas me hacían perder 30 o 40 minutos de cada prédica. Y yo dije, qué extraño. Y entendí que en esa prédica tenía que corregir algo que yo estaba diciendo y que ese era el impedimento. Cuando lo corregí la pude grabar. La otra situación que me pasó, hablando de lo que uno no entiende, es que hay una palabra que usamos y que aprendimos en pandemia, se llama resiliencia. ¿Recuerda esa palabra? Y todos éramos resilientes. ¿Qué era resiliente? Era la capacidad de ¿qué? De adaptarnos, ¿sí o no? ¿Recuerdan eso? Y entonces esa palabra yo no la conocía hasta pandemia. Yo, por ejemplo, la palabra confinamiento no la conocía. ¿Usted la conocía? No, en pandemia son palabras nuevas. Y entonces la palabra resiliencia fue nueva para mí, yo la aprendí, pero en pandemia yo iba a grabar una prédica y recuerdo que yo estaba súper embotado, que es un cansancio mental, y yo comencé a grabar la prédica y yo a veces decía resiliencia y a veces decía resiliencia. Y así grabé la prédica y así la prédica salió. Cuando yo vi la prédica yo dije, hay momentos donde yo digo resiliencia y hay momentos donde digo ¿qué? Resiliencia. Son dos cosas distintas. ¿Qué hice yo? Desmonté la prédica y la volví ¿qué? A grabar. Una vez más, toda la prédica la volví a grabar porque yo estaba hablando lo que ¿qué? Lo que no entendía. Hoy me encuentro con personas que hablan y hablan y hablan y hablan, y cuando yo escucho eso yo me pregunto, ¿están hablando lo que entienden? Hágase este cuestionamiento. ¿Usted habla algo que entiende? La gente hoy habla de política. ¿Realmente entiendes qué es la política? Hoy con el tema de las redes sociales todo el mundo ¿qué? Opina. ¿Usted sabía que esta es la sociedad más desinformada de toda la historia? ¿Lo sabe? Esta es la sociedad más desinformada. Le voy a contar por qué. Porque todo el mundo ¿qué? Todo el mundo habla. Todo el mundo ¿qué? Opina. Todo el mundo ¿qué? Dice. Escúcheme. Sobre todo a nuestras mamás, por lo menos mi mamá no, pero a la gran mayoría de las mamás que no dominan las redes sociales les ocurre algo. Cuanto video les llega, ya creen que es verdad. Le voy a contar algo de las redes sociales. No todo lo que usted ve en redes sociales, es más bien,
Poco de lo que usted ve en redes sociales es verdad. ¿Y sabe cuál es el problema de todo lo que estamos viviendo con la modernidad? Que al final de tanto escuchar, al final no sabes nada. O al final aprendiste de una forma como incorrecta. Escúchame. Hay una frase que le voy a mostrar allí muy interesante y dice: primero asegúrate de conocer y luego hablar. ¿Primero qué? Asegúrate de qué? De conocer algo y luego ¿qué? De hablar. Hay dos frases más. Una dice: es más fácil hablar desde la ignorancia que desde el conocimiento. Antes de opinar, investiga. Mire esta frase, por favor, mírela. Es más fácil hablar desde ¿dónde? Desde la ignorancia. Y dice, de la ignorancia que desde el conocimiento. Antes de dar ¿qué cosa? Una opinión, primero ¿qué? Investiga. Y esta me gusta también, espérame en línea, por favor. Esta me gusta mucho, dice: antes de hablar sobre mí, primero habla ¿con quién? Conmigo. No hables sin primero ¿qué? Conocer. Entonces, ¿cómo está nuestra sociedad? Hablamos lo que no entendemos. En el tema de fútbol, todos son directores técnicos cuando juega la selección Colombia. Todos opinan qué haría, qué jugador colocarían, cuál sería la alineación, cuáles serían los delanteros, los defensas, cómo jugarían. Todo lo hacemos, pero mi pregunta es: ¿usted es director técnico? ¿Usted sabe qué lidiar con los egos de los futbolistas que ganan? Un futbolista puede ganar 50 o 100 veces más que el propio director técnico. ¿Usted ha lidiado con eso alguna vez? ¿Con egos? ¿No, cierto? Hablamos de los presidentes, pero mi pregunta es: ¿quién de nosotros aquí ha sido presidente de una nación algún día? Porque una cosa es uno de acá, ¿no? Hablamos lo que ¿qué? Lo que no entendemos. Y esto es terrible, porque en esa dinámica estamos hablando cosas que en realidad no nos ayudan y que en realidad no comprendemos el por qué lo estamos haciendo. Por eso siempre le quiero pedir: cierre sus oídos a toda información que no provenga de parte de Dios. Cierre sus oídos. Había un tipo llamado Joseph Goebbels. Ahora sí vemos a Joseph Goebbels, nazi. A mí la historia me gusta mucho. Y este hombre era la mano derecha de Adolfo Hitler. ¿Sabe cuál era el trabajo de este hombre? Crear falsas noticias y dárselas ¿a quién? Al pueblo alemán. Joseph Goebbels dice: si no lo puede negar, si no puede negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Entonces, tengo malas noticias, vamos a inventar otras. ¿Para qué? Para causar distracción. Hay otra frase del tipo: si se repite una mentira con suficiente frecuencia, la gente la creerá, incluso llegará a creerla él mismo. Esta es una frase del tipo: diles una mentira tantas veces que al final ¿qué cosa? La creerán. Le voy a contar otra frase: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Ahora, ¿cuántas cosas usted escucha que no son verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta desinformación llega a ti? Escúchame, ¿cuánta? ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién maneja las redes sociales? ¿Quién maneja los noticieros? ¿Quién maneja lo que nosotros vemos todo el tiempo? ¿Usted se acuerda en el COVID? Hemos tratado como de olvidarnos de eso. ¿Usted se acuerda que en el COVID nos empezaron a decir, ya cuando nos hablaron la verdad? Al principio nos mintieron. No, 7 días de confinamiento, de semana en semana, ¿se acuerda? Cada semana nos lo corrían y nos lo corrían. Y un día nos dijeron, esto se va a quedar. Y un día nos dijeron esto ¿sabe cuándo va a desaparecer? En el 2030. ¿Y sabe qué ocurrió? Mucha gente se quitó la vida por esa razón. Porque hubo una ¿qué? Desinformación. Ahora, no crea todo lo que le dicen y no lo tome como una verdad sin primero ¿qué? Consultar,
sin primero aprender, sin primero ¿qué? Investigar. Y esta frase viene de Job. Vamos a ir a Job, por favor, capítulo 42, versículo 2 y 3. Job es un hombre que al final del libro tiene esta frase que es poderosa y de aquí quiero partir. Job dice, yo conozco, o sea, a mí no me lo contaron, sino que yo ¿qué? Yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué atributo está hablando aquí Job de Dios? La omnipotencia. Dios es omnipotente. Omni significa ¿qué? Todo potente. O sea que Job conoce que Dios es ¿qué? Todopoderoso. Y luego dice, y que no hay pensamiento que se esconda ¿de quién? ¿Qué otro atributo está hablando Job aquí? La omnisciencia. ¿Usted sabía que la omnipresencia se relaciona con la omnisciencia? Como está en todo lado, todo lo sabe. O sea que él está hablando aquí de dos atributos poderosos. Todo lo puedes y todo lo sabes. ¿Y yo lo qué? Yo lo conozco. Luego dice el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mire esta pregunta que está formulándose aquí Dios. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece? Voy a decir algo, présteme atención. Uno de los trabajos de Satanás a través de las personas es oscurecer en ti el entendimiento. Escúchame, el consejo de Dios. Présteme atención a esto que le voy a decir. Nosotros no hemos comprendido la importancia de la enseñanza en nuestra vida. Cuando usted mete a un niño a estudiar, y ojalá si usted va a tener hijos, si usted los va a meter a estudiar, haga un esfuerzo por meterlos al mejor lugar posible. Le voy a explicar el por qué. Porque según sean sus docentes y sus maestros, así serán sus habilidades, así se defenderá en la vida, así será una persona. Hay niños que comienzan en colegios tan buenos que ya tienen prácticamente su futuro ¿qué? Asegurado. Escúcheme. Entonces cuando tú vas a un colegio donde los docentes son gente preparada, gente que sabe enseñar, gente que les van a dar no lo que ellos piensan sino lo que es, ¿cómo va a salir ese estudiante? Excelente. De hecho, cuando terminen en ese colegio, las mejores universidades se pelean por esos alumnos. Cuando usted estudia en una buena universidad y usted va a pedir un empleo, usted le dicen, ¿de dónde te graduaste? De tal universidad. Ok. Nosotros conocimos el caso, una persona que estaba en recursos humanos nos decía, cuando a nosotros a esta empresa nos traen hojas de vida de tales universidades, ni siquiera las miramos. No nos interesa. Así sea brillante, así sea muy bueno. No nos interesa por el lugar donde viene. Yo tuve buenos profesores en la vida. Normalmente los buenos profesores son los que uno le decía cuchilla, los más fregados. Yo tuve un profesor de dibujo técnico en un colegio industrial donde nos ponía a hacer planos y nos ponía a hacer trazos y teníamos que coger un lápiz especial. Y si yo hacía un diseño de algo y él veía que una línea yo le había sentado más la fuerza y el lápiz había marcado un color diferente a las demás líneas, ese era un punto menos. Así era el tipo. Pero eso me enseñó a mí a hacer ¿qué? Las cosas de la mejor manera. Usted sabía que, yo le hablaba en estos días a alguien, usted sabía que la gran mayoría de los cristianos que no están sólidos cuando llegan a la universidad y comienzan a ver filosofía y humanidades y todo esto, se apartan de la fe. Porque estos profesores tienen todo esto en la cabeza. Y tienen toda esta basura y tienen toda esta confusión. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que saben argumentarle a la gente. Te ponen a tambalear. Niegan la creación de Dios porque Dios no se ve, porque lo dice un libro y eso es un libro. Pero pregúntele, ¿y usted cree en el Big Bang? ¿Lo cree? ¿Cree en una explosión? De a partir de eso se empezó el universo. Y te van a decir, sí lo creo. Y tú le dices, ¿y cómo si no lo viste? ¿Tú estabas allí?
¿Por qué si puedo creer en el Big Bang y no estuve? ¿Y por qué no puedo creer en Dios si ambos no los conocí? Y es más fácil creer en la evolución, y es más fácil creer en el Australopithecus y en el Homo sapiens y en que venimos del mono. Es más fácil. Y escúcheme, y están metiéndonos información. ¿Y sabe qué es lo que nos ocurre a nosotros? Nosotros no tenemos el conocimiento y el entendimiento para argumentar nada. Dice Job en el versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hay personas que están oscureciendo en ti el conocimiento. Y luego dice Job: por tanto, yo hablaba. ¿Qué hablaba Job? Lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y luego Job hace un reconocimiento: que yo no yo no comprendía. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Veamos la siguiente versión. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento, oscurece qué cosa? Mi consejo. Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos que para mí que dice que quedaban fuera. Muy bien. NTV. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hablaba de cosas que no entendía. Ahora, hay personas que andan hablando cosas que no entienden, y lo más delicado es que en la iglesia, hablando de la iglesia en general, hay personas que andan hablando cosas espirituales que no comprenden. Usted no se imagina la cantidad de cosas que a la gente le enseñan que no son así. Y le voy a contar por qué le enseñan cosas a la gente que no son así. Porque la gente no estudia la palabra. Si usted estudia la palabra y yo le vengo aquí a echar un cuento chino, usted me va a decir: no, lo siento, eso no es así, porque la Biblia dice. Pero nos hemos vuelto personas tan perezosas para estudiar la palabra, que básicamente lo que nos den en domingo, o peor aún, lo que nos den a través de ¿qué? De redes sociales. En redes sociales abundan las enseñanzas. Le voy a contar el peligro de tener un mal maestro. Lucas capítulo 6, versículo 39. El Señor Jesús les decía una parábola y dice así: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y luego formula la siguiente pregunta: ¿no caerán ambos en dónde? En el hoyo. Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. ¿De qué está hablando? Maestro y discípulo. ¿Está hablando de qué? De enseñanza. Escúcheme. Y coloque allí donde dice perfeccionado. Dice: mas todo el que fuere maduro. La palabra perfección significa ¿qué? Maduro será como su maestro. Un día el aprendiz, si madura, será igual a su maestro. Tiene que madurar, pero para madurar se necesita ¿qué cosa? La enseñanza. Si yo hoy les estuviera hablando a ustedes de prosperidad, usted estuviera diciendo amén. Si yo les estuviera diciendo que Dios te va a bendecir, te va a enriquecer, vas a tener dinero, estarías emocionado, porque en eso se basa la cultura hoy del cristianismo, de mover las emociones, de mover lo que la gente necesita, pero no del conocimiento real de lo que es ¿qué cosa? La palabra. Romanos capítulo 2, versículo 17. Vaya conmigo por favor a Romanos 2, 17. Dice la palabra: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Este es un maestro que se gloría, que se apoya en la ley. Versículo 18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Sigamos. Y confías que eres guía ¿de qué?
Una persona que dice: yo soy guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Sigamos. Instructor de indoctos. Una persona indocta es ignorante. Eres un instructor de gente ignorante. Eres un maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a quién? Hechos 17:23. Tú que te enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Hechos 17:23. Porque pasando, dice el libro de los Hechos, Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ok. Esta gente adoraba a un Dios que ¿qué? Que no conocía. La responsabilidad mía de enseñarle la palabra de Dios a usted es que todo lo que yo le enseñe a usted, yo tengo que vivirlo. O tuve que haberlo vivido, o tengo que conocerlo. Escúcheme. El tema es que las personas hoy en día no quieren aprender. El tema es que hoy con la facilidad la gente no quiere estudiar. ¿Qué está haciendo la gente hoy con la inteligencia artificial? Hacen tareas, presentan tesis de grado. La gente no quiere aprender. Escúcheme. Y le voy a contar algo acerca de Dios. Job decía: hablaba lo que no entendía. ¿Entendemos a Dios? ¿Dios a veces hace cosas que entendemos? Y Job se encuentra en un problema del tenaz porque acaba de perder todo. Y Job se encuentra cuestionando a Dios. Escúcheme, ¿usted alguna vez ha cuestionado a Dios? ¿Usted alguna vez le ha dicho a Dios: ¿por qué estás haciendo eso? No lo entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿O no? Sí, yo creo que todos, ¿no? ¿O no? Resulta que cuando uno lee a Job en los primeros capítulos, uno le parece fantástico Job, porque el tipo ni maldice, ni reniega, ni nada. Pero a partir del capítulo 3 y 4, Job comienza a maldecir incluso el día de su nacimiento. Job desea nunca haber nacido. Y en el capítulo 16, acompáñeme, Job le va a hacer a Dios un cuestionamiento muy interesante. Job capítulo 16. Voy a leerlo desde el versículo 6. Este es un hombre que está llevado, está en la mala. No tiene dinero, no tiene salud, no tiene hijos, no tiene a nadie. Es un hombre realmente hecho pedazos. Y dice en el versículo 6: si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. ¿Qué está diciendo Job aquí? Si me quedo callado, malo. Si hablo, ¿usted le ha pasado? En la vida, cuando yo a veces digo, me quedo callado, malo. Si digo, peor. Si me quedo callado, el dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Versículo 7. Ahora Job comienza a emprenderla contra Dios. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. ¿Qué es asolar? Es destruir. Mire lo que dice Job: tú me has llenado de arrugas. Porque Job era vanidoso, no está la razón. Testigo es mi flacura. Job estaba tan acabado que la piel estaba ajada. Tú me has llenado de arrugas. El testigo de eso es la flacura que tengo. Estoy en los huesos, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Sigamos. Su furor, ¿qué dice Job? Me despedazó. Tú me despedazaste, Señor. Y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Sigamos.
Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Todo el mundo habla mal de mí. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Él recuerda su pasado y dice: próspero, ¿cómo? Estaba y me desmenuzó. Subraya esa palabra. ¿Usted entiende el término de desmenuzar? Desmenuzar. Y me arrebató por la cerviz, por el cuello, y me despedazó. ¿Qué hizo Dios? Me desmenuzó y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. O sea, Dios se ensañó conmigo. Versículo 14. Pasemos al 14. Me quebrantó. De quebranto en quebranto, como contra mí, como gigante, como un gigante. Versículo 17. Aquí viene la justificación. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración como pura. Entonces Job comienza a cuestionar su dolor y a decir: no lo merezco. ¿Qué está diciendo Job? Yo no tenía iniquidad y mi oración era como pura. Para yo decir que mi oración es pura, tengo que decir que yo no estoy pecando. Porque hablaba lo que ¿qué? No entendía. Sigamos al 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. 19. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. El cielo lo sabe. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. 21. Y esto es bastante altivo. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ojalá yo pudiera ir y hablarle a Dios y decirle unas cuantas cosas. Job capítulo 38 versículo 1. Job 38, 1 dice: Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, vuelve a decirle lo mismo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En la versión TLA dice: ¿quién eres tú para olvidar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? ¿Qué le faltaba a Job? Entender. ¿Qué le faltaba a Job? Sabiduría. Escúcheme. La gran mayoría de las veces cuando nos ocurre algo, estamos hablando lo que no entendemos. Y a veces uno se vuelve como Job, comienza a cuestionar a Dios y comienza a preguntarle cosas a Dios, cosas demasiado altas y maravillosas que no podemos ¿qué? Entender. Mire Job 23, por favor. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré ¿con qué cosa? ¿Cómo estaba Job? Amargado. Préstele mucha atención a una persona amargada. ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo habla una persona amargada? No tengo, no puedo, no soy, no hay. La persona amargada siempre piensa que las cosas ¿cómo van a estar a futuro? Mal. ¿Cómo estaba Job? ¿Cómo estaba Job? Amargado. ¿Usted alguna vez ha probado algo amargo? Así, amargo, amargo. Las abuelas que sabían, ahora todo uno va y lo compra listo, ¿no? Las abuelas sabían matar la gallina y sabían desprezar la gallina, y la gallina tenía una cosa que se llama, o tiene pues, todavía debe nacer con la hiel, ¿se acuerdan? Es una bolsita. ¿Qué ocurría si esa bolsita se reventaba? Se amargaba, se dañaba ¿qué? La carne. Yo evito la gente amargada.
porque esa bolsita se rompió. ¿Y sabe qué ocurre? Amarga todo. Lo amarga. Y Job estaba amargado, dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, estoy gimiendo, pero mi cuerpo está peor. Sigamos. Ahora Job se enloquece y dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, ¿dónde está Dios? Yo iría hasta Él. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca con argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese. Yo sabría lo que Él me diría. Yo sé que me va a decir Dios. Y entendería lo que me dijera. ¿Usted cree que uno puede entender lo que Dios le dice a uno? ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Sigamos. Allí el justo, ¿cómo se llama Job a sí mismo? Justo razonaría con Él. ¿Uno puede razonar con Dios? ¿Puede razonar con Dios? Y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, ¿qué está haciendo Job? Job se está creyendo igual a ¿quién? A Dios. ¿Podemos razonar con Dios? Por eso es que a Dios le saca la piedra a Job y le dice: ok, muéstrame tu sabiduría. Le habla del Leviatán. ¿Conoces el Leviatán? ¿Conoces de este monstruo marino? Háblame. ¿Conoces de la tierra? ¿Conoces cuando yo fundé la tierra? ¿Conoces las bases donde la tierra fue creada? Explícame por qué los mares no se salen a la tierra. Háblame de las puertas que detienen los mares. Explícame de las Pleiades, de las constelaciones, del Orión, de la Osa Mayor, de la Osa Menor. Explícame cómo los animales saben cuándo tienen que parir, cuándo tienen que migrar. Háblame de los hielos que posee la tierra. Háblame de las profundidades del abismo. Háblame. ¿Job tiene respuesta para esto? No. Y nosotros, bueno, voy a decirlo por mí, nosotros los cristianos somos tan ignorantes en la Biblia y andamos hablando una cantidad de ¿qué? De boberías. Yo no me acuerdo con quién estaba hablando en estos días y entonces me estaba preguntando de la unción y yo le dije: es que la unción es, y me dijo: a mí me gusta ungir mi casa con sal. ¿Con sal? Sí, porque es que la sal es la que preserva que las cosas no se pudran. Hermano, ¿sabe? Si usted unge su casa con sal, eso no es unción, eso es brujería. Pero hablamos lo que ¿qué? Lo que no entendemos. Le voy a contar algo que lo he dicho hasta el cansancio, pero te va a ser muy liberador. La Iglesia Católica Romana, de donde la gran mayoría de nosotros provenimos, ocultó la Biblia del pueblo y le enseñó a la gente un Dios que no es real. Y le enseñó a la gente, para que la gente viniera a la iglesia y para que la gente no se apartara de la iglesia, le enseñó que Dios estaba bravo. Y le enseñó que Dios es castigador. Y le enseñó que Dios es fuego consumidor. Y le enseñó que si haces algo malo, automáticamente espera de parte de Dios el castigo. Escúchame esto. ¿Sabe para qué? Para retener a la gente. ¿Y la gente qué hacía? La gente iba a una misa, no porque se deleitaran en la misa, no porque se deleitaran en la presencia del Señor, sino por un miedo infundado, un miedo sin argumentos. Era tal la ignorancia de nuestros antepasados que se creía que una persona en Semana Santa, si se metía a un río, se convertía en pez. Así era el nivel de ignorancia. Era tan alto y tan elevado el nivel de ignorancia, y se hablaba lo que no se entendía, que se decía que había que hacer vigilia. Y la palabra vigilia en Semana Santa significaba no comer carne. Eso no es una vigilia. Y había que comer ¿qué cosa? Pescado. Porque extrañamente el pescado sí era válido y la carne no era válida y no era permitida.
Éramos tan ignorantes y hablamos cosas que no entendíamos que la gente cogía un rosario, y lo digo respetuosamente, y cogía con una camándula y comenzaba los 1000 Jesús, 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 y estoy haciendo 1000 Jesús y vea, se va a quemar el tal cosa, Jesús, 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 ay, ¿cuántos llevaba? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sabe qué nos separa de Dios? Nuestra ignorancia. Yo le quiero decir esto y se lo voy a decir con todo respeto. Yo pienso que la gran mayoría de los cristianos no conocen a Dios. Y hablamos lo que ¿qué? Lo que no entendemos. Hablamos lo que no entendemos. Yo sé que este mensaje Job capítulo 40 versículo 8. Este pasaje me gusta mucho. Dios le tuvo paciencia a Job, pero luego le saca la piedra y Dios le dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? O sea, ¿tú vas a invalidar lo que yo estoy haciendo, Job? ¿Vas a invalidar lo que yo estoy haciendo para justificarte tú? Mire, me condenarás a mí, dice Dios, para justificarte tú. Cuando a usted le pasen cosas malas, le voy a dar un consejo que vale oro: cierra el pico. Pico, dícese de la boca. Le ocurre algo malo a Job y Job comienza a contender: si yo fuera, si yo argumentara, si yo te dijese, tú me entenderías, tú me librarías. No, hermano, ¿quién pelea con Dios y gana? ¿Vamos bien o no? Marcos capítulo 7 versículo 1 en adelante. Vamos a ver un poco más acerca de la manipulación. Veamos en qué consiste la manipulación de los falsos maestros. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos, ¿cómo? Inmundas. ¿Qué es tener las manos inmundas? Sucias. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? ¿Cómo tenían las manos? Sucias, llenas de tierra, lo que sea. ¿Y qué hacían? Comían. Esto es no lavadas. ¿Y qué hacían? Los condenaban. Escúcheme. ¿Por qué causa condenaban a los discípulos? Por no lavarse las manos. Le voy a contar por qué. Porque los ciegos, guías de ciegos, habían inventado una norma. ¿Cuál era la norma? Que si tú no te lavabas las manos antes de comer, incluso hasta un demonio se te podía meter a través de la suciedad de tus manos. Esto no es bíblico. Pero ¿qué le ocurría a la gente? La gente, ¿qué hacía? Lo creía. Así como no es bíblico cuando usted ve gente que dice: trae y pacta y Dios te dará. Esto no es bíblico, hermano. Esto no es bíblico. Y pululan y abundan las congregaciones donde a la gente le venden milagros. Le venden milagros. Y sabe, esta gente estaba juzgando por no lavar. ¿Es pecado uno no lavarse las manos? Para ellos sí. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, o sea, todo el mundo, aferrándose a ¿qué cosa? Subraya esto: a la tradición de los ancianos. ¿Qué era esto que ellos se aferran? A una tradición. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Era una tradición. ¿A qué se aferraban ellos? ¿A una qué? A una tradición. Me ocurrió esto el martes con los servidores aquí. Yo les dije: vamos a orar, solo por probarlos. Oremos. Y me quedé yo en silencio. Silencio. ¿Qué está esperando
¿Qué está esperando usted si yo le digo oremos? ¿Ah? Que se escuche. Y luego yo le decía a los servidores, se supone que orar es un ejercicio de hablar con Dios. Para hablar se necesitan dos cosas, un transmisor y un receptor, ¿correcto? Pero si yo te hablo a ti, te hablo a ti, te hablo a ti, te hablo a ti, y luego que tú me vas a hablar, yo te digo, ok, chao. ¿Eso es una conversación? ¿Eso es un monólogo? ¿Hablé yo solo o no? Si usted y yo tenemos comunicación y tenemos un diálogo, yo tengo que aprender a escucharte y tú también tienes que aprender ¿a qué? A escucharme. Yo antes era supremamente grosero. Cuando alguien me estaba contando algo que yo ya sabía y yo quería como que agilizara, yo le decía, ajá, sí, pero eso yo ya lo sé. ¿Qué más sigue? No, uno tiene que aprender a escuchar. Así yo ya lo sepa. Entonces, si decimos que hablamos con Dios, es válido llegar a decir, voy a orar y me voy a quedar en silencio. ¿Es válido o no? ¿Por qué? Porque necesito escucharlo. La verdadera oración se compone de dos ingredientes. Voy y hablo y no digo amén. Vení un momentico, don Julio. Vení. Don Julio saca de su tiempo para hablar conmigo, ¿cierto? Pero míreme. Usted saca de su tiempo. Yo le expongo a don Julio una cantidad de cosas. ¿Cómo te parece, don Julio? ¿Vos qué pensás? Don Julio trabaja en una inmobiliaria, voy a hacer la cuña de hecho. Entonces, entonces yo necesito y tal, ¿y cómo te parece? Y justo cuando don Julio me va a hablar, yo le digo, ok, don Julio, chao, y me voy. ¿Cómo se queda él? ¿Cómo se queda él? ¿Por qué él se queda así? Porque yo no lo escuché. ¿Qué está esperando don Julio después de que yo le hable? ¿Qué está esperando él? ¿Hablar o no? ¿Cierto, don Julio? Y don Julio que casi no habla. Ahora, si por el contrario don Julio me habla a mí y yo lo escucho y yo interpreto lo que él me está diciendo y entiendo lo que él me está diciendo y le vuelvo a hablar y él me escucha, en ese ejercicio de transmisor-receptor y viceversa, estamos teniendo ¿qué cosa? Una comunicación. ¿Sabe qué no hay en las parejas hoy? Comunicación. Las parejas hablan mas no se comunican. No hay. Llega cada uno cansado por su lado. ¿Cómo te fue? Bien, gracias don Julio. ¿Cómo te fue? Bien, estoy cansado. Ah, bueno, hagamos la cena, hagamos esto, veamos esto. ¿Hablaron de algo? No hablaron. Nos pasa como cristianos, hablamos lo que no entendemos. Es que yo me la paso orando, pastor. No, me la paso hablando solo. Porque orar va en dos sentidos. ¿Y cómo te va a hablar Dios si te paras y te vas? Señor, mira, me está ocurriendo esto y ya Dios va a hablar, amén. Ahora sigamos acá en este tema. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Ellos no comían sin lavarse las manos. Ahora vaya y consiga agua en ese tiempo. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Muchas tradiciones humanas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué? Mire el conflicto. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Sigamos. Respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Cuando yo muestro un sentimiento que no tengo, soy un hipócrita. Ay, hola, Dios te bendiga. Y por dentro, uy, no, me cae re mal. Eso es un fingir un sentimiento que no poseo, es un hipócrita. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Entonces uno ve la iglesia llena y la gente cantando de labios, Señor, tú eres todo para mí, pero ¿cómo está su corazón? Lejos. Sigamos, 7.
Pues en vano me honran enseñando, aquí está la clave, enseñando como doctrinas, mandamientos, ¿de qué? Se adoctrinó la iglesia en cosas que la iglesia no sabe y hablamos de cosas que no entendemos. Jesús está diciendo, enseñando como doctrinas, mandamientos ¿de quién? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra. ¿Qué estaba haciendo? Al mandamiento lo invalidamos, pero a la tradición la ponemos como algo que necesitamos. Job capítulo 42, volvamos por favor. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya aquí Job ha madurado, ¿no? Ya no es el Job que cuestiona, ya no es el Job que pelea, ya no es el Job que argumenta, ya es el Job que maduró en la crisis. ¿Por qué, Señor, esto le está pasando a mi hijo? Espera. Guarda silencio. Señor, ¿por qué me despidieron? Espera. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él está diciendo, Job, tú estás oscureciendo mi consejo, porque no tienes ¿qué cosa? Entendimiento. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Ahora sí viene la parte linda de Job. Oye, le dice él a Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué quería Job? Aprender. Ahora sí quiero aprender, Señor. Y ocurre un fenómeno muy interesante de cristianos de muchos años. De oídas te había oído. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo conocía de ti era porque alguien me lo había contado, pero ha ocurrido algo en mi vida. Ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Escúcheme, las crisis, los problemas, las tribulaciones, los momentos de dificultad, los desiertos nos enseñan a conocer ¿a quién? A Dios. Uy, hermano, uno no conoce a Dios en la bendición y en la prosperidad, uno lo conoce en la mala. Escúcheme. Y le voy a contar por qué. Porque en la mala es donde estamos sensibles. En la mala es donde nosotros estamos dispuestos. Y Job dijo, yo de oídas te había oído. Sí, me habían hablado de ti. ¿Job tenía Biblia? No. De hecho, Job es más antiguo que cronológicamente en la Biblia está puesto allí porque es un libro poético, pero no debería estar allí. Debería estar por lo menos de sexto después del Pentateuco. Es un libro viejo. Mas ahora mis ojos te ven. Voy a completar 1 hora y media de predicar. Mas ahora mis ojos te ven. Yo no quiero riqueza, aunque si Dios me la da no me enojo. No quiero poder, no quiero fama, pero sí quiero una cosa, conocerlo. Conocerlo. Mas ahora mis ojos te ven. Que colóquese en pie, por favor, vamos a orar. Yo no quiero cuestionarte, ni más faltaba, pero ojalá nos hiciéramos esta pregunta. ¿Conocemos a Dios? ¿Conoces a Dios? Cierra tus ojos allí donde estás, por favor.
¿Qué pasaría si un día tú vinieras aquí a la iglesia y, por ejemplo, no encontraras sillas donde sentarte, sino que toda la reunión fuera de pie? Yo lo he pensado muchas veces. O que un día no hubiese enseñanza, sino que todo el tiempo adoráramos a Dios, o que todo el tiempo oráramos. En estos días alguien me hablaba de las denominaciones, ¿no? Es que yo soy pentecostal, es que yo soy trinitario, es que yo soy unitario, yo soy adventista, yo soy carismático, yo soy de tal y tal lugar. Yo quiero decirle, yo le decía a esa persona, las denominaciones no están en la Biblia. La única iglesia que menciona la Biblia conformada fueron los del Camino, que luego la gente le comenzó a llamar cristianos por causa de que se parecían a Jesús. Pero hoy en día pululan las denominaciones. Entonces, yo soy de tal denominación. No, tú eres de Cristo. Tú no perteneces a esta denominación. Tú no eres devolviendo al Padre, tú eres de Jesús. Y fue Jesús el que te salvó, el que murió por ti, el que te redimió, el que te perdonó. Tú no naciste en esta iglesia, tú naciste en el reino de los cielos. Tú perteneces al reino de los cielos. Las denominaciones tienen dos razones. La primera, un control sobre la gente. Y la segunda, una causa jurídica o legal ante el gobierno, porque tenemos que estar registrados con una personería. Pero no más. Hablamos lo que no entendemos. ¿Qué tal si oramos en esta hora? ¿Quién nos dijo que un culto tenía que tener alabanza? ¿Dónde dice eso? ¿Quién nos dijo que en un culto tenía que haber una prédica o tenía que ser en el orden que lo hacemos? ¿Sabe una cosa? A mí me gustaría mucho que un día nos dejáramos sorprender por Dios y que rompiéramos todo el protocolo y que dejáramos que el Espíritu Santo fluyera como Él quiera, sin el miedo y sin el temor a que lo nuevo necesariamente tiene que ser malo y que lo viejo siempre es lo que funciona. Señor y Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en esta hora, dándote gracias, Señor. Señor, reconociendo que a veces somos ignorantes en muchos temas de la vida, pero la mayor preocupación que tengo es la ignorancia en tu pueblo, Señor. No porque tu pueblo no tenga acceso a la Biblia, sino porque es un pueblo perezoso. No quiere aprender. Señor, a veces nos conformamos con ver videos en redes sociales, fragmentos de hombres que tal vez, Señor, están enseñando más tradiciones humanas que doctrina bíblica. Dios de los cielos, yo te quiero pedir que en esta casa, en esta congregación, en esta comunidad o como se llame, haya gente que anhele con su corazón conocerte a ti a través de la sana doctrina y a través de la Biblia. Levanta una generación en este lugar o varias generaciones que hagan su devocional todos los días, que saquen tiempo en las mañanas o en las tardes para sentarse, para leer la Biblia, para escribirla en un cuaderno, para aprender de ti, Señor. Señor, y vivimos en una sociedad desinformada. La gente hoy habla de todo, de la guerra, habla de la política, de la economía, hablan del clima, hablan de la Agenda 2030. Hoy en día cualquiera hace un video, sube un reel, se graba a sí mismo diciendo una cantidad de sandeces, idioteces, boberías, una cantidad de cosas sin argumentos, sin fundamentos, sin validez.
Hoy en día encontramos docentes, maestros, enseñando desde sus corazones lo que ellos consideran que es lo correcto, enseñando desde su propia concupiscencia lo que ellos consideran. Tenemos una cantidad de información, pero no estamos siendo selectivos. Yo tengo que aprender a ser más selectivo de lo que me enseñan, de lo que me dicen, de lo que aprendo. Yo le doy gracias a Dios porque hace muchos años que yo hice mi curso de conducción, yo fui a una academia y pagué un instructor y tuve unas clases teóricas, y tal vez era de los alumnos que copiaba todo lo que el profesor decía, prestaba atención. La gran mayoría de los alumnos, que eran mucho más jóvenes que yo, estaban emocionados por las clases prácticas. En qué momento cojo el carro, en qué momento lo manejo. Yo estaba aprendiendo la teoría, me aprendí las señales de tránsito, las señales que son laterales, las que están escritas en el pavimento, qué significaba cada una. Hice mi curso a conciencia. Y para la gloria del Señor yo les quiero contar, para gloria de su nombre, hasta este momento, a pesar de que no soy a veces la persona más prudente en mi conducción, siempre recuerdo lo que aprendí, cuándo debo disminuir, cuándo debo frenar, cómo se deben tomar las curvas, qué pasa con los peatones, con los actores viales. Recuerdo todo lo que el profesor me decía. Toda la práctica se basa en la teoría, en lo que yo aprendí previamente. Y hasta el día de hoy, para gloria del Señor, Dios me ha guardado de accidentes y de males. Y yo siento que yo aprendí bien de un buen profesor. ¿Ese profesor se dedicó a mí exclusivamente? No, había un grupo de alumnos, pero los demás no querían eso. Querían era manejar sin saber la responsabilidad. Yo te pido, Señor, que nos des buenos maestros en la vida, gente que nos enseñe buenas cosas, gente de las cuales podamos aprender y cosas que sean útiles para nosotros, pero que en nosotros haya la actitud del discípulo. En las tradiciones hebreas, cuando el maestro enseñaba, el discípulo se sentaba y anotaba y aprendía, y se dice que un buen discípulo se conocía porque no se perdía ni siquiera el parpadeo del ojo de su maestro. No se lo perdía. La gente hoy, las redes les está dañando la capacidad de concentración. Por eso una persona ve un video y si en 10 segundos no ve algo que no le gusta, lo quita y coloca otro y luego otro. Pierden la capacidad de concentración. Eso está haciendo las redes, que no te puedas concentrar más de 10 o 15 segundos en algo. Por eso venir a la iglesia, escuchar a un predicador, a un orador por más de una hora puede ser tedioso. Pero quiero decirte, eso te ayuda en tu concentración mental, en tu retentiva, en tu memoria, en tu pensamiento, en tu análisis de las cosas. Te obligas a pensar. Señor y Dios, aquí estamos diciéndote, podemos ser como Job. Hablaba lo que yo no entendía. Puede que en mi vida cristiana haya sido así este ejercicio, hablar de cosas que todavía no entiendo. Pero hoy quiero pedirte como Job, háblame y enséñame. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y para que tú me puedas enseñar, yo tengo que estar dispuesto a aprender. Adoremos al Señor, por favor. Volviendo el Padre para volver a creer.